en la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, en la presencia del invisible ejército del infierno. Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva. Esa roca es el mismo, su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros, por nuestros pecados. Ahora escuche esto: contra la iglesia edificada sobre ese fundamento no prevalecerán las puertas del infierno. Vuelvo y lo repito, es por eso que esta iglesia es indestructible. Amén. Siga leyendo. Cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras. Se componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se dirigía todo el poder de los demonios y de los hombres malos. Sin embargo, los discípulos de Cristo no debían temer. Edificados sobre la roca de su fortaleza, no podían ser derribados. Ninguno de ellos jamás pensó: voy a edificar sobre Pedro. No, sobre Jesús. Y viene nuevamente la parábola de Jesús acerca del que edificó su casa sobre la roca, sobre él, y aquel que edificó su cristianismo en la arena. Aquel que no permitió que llegase el momento, a pesar de que pudo llegar a ser convertido, pudo llegar a serlo, de que Jesús tomara el control absoluto de su voluntad, de su ser, pues simple y sencillamente construyó su casa sobre la arena, y vinieron tempestades, y vino el granizo, y vino la tragedia, y fue grande la ruina de aquella casa. Dice: durante 6,000 años la fe ha edificado sobre Cristo. Esclarecimiento. Entonces, Cristo no vino a ser la cabeza angular de la iglesia solamente cuando pronunció esas palabras en Mateo 16:18. Aquí dice: durante 6,000 años la fe ha edificado sobre Cristo. ¿Tiene lógica? ¿Sobre quién podrían haber edificado? Adán, Abel, Moisés, Salomón, David, Isaías. ¿Sobre quién? Solamente sobre él. Durante 6,000 años las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación, pero ella sigue ¿qué? Inconmovible. Pedro había expresado la verdad, que es el fundamento de la fe de la iglesia, y Jesús le honró como representante de ¿qué dice allí? Un hermano que tenga voz fuerte. ¿Representante de qué? De todo el cuerpo de los creyentes. No dice aquí que lo honró como representante de Cristo o representante de Dios. Representante de todo el cuerpo de los creyentes, al decirle: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Quién mejor para explicar y desmenuzar esa declaración sino el mismo Jesús a través de la arcilla? Pues vamos a ver qué significa eso, de que Jesús le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro. Lea conmigo. Las llaves del reino de los cielos son ¿qué cosa, hermanos? Son las palabras de Cristo. Por eso usted tiene que ir y sembrarlas. Quién sabe, un día la semilla brota y usted encuentra a esa persona allá en el cielo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esta frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así, la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte, dependiendo de dos cosas: del espíritu con el cual el predicador predique y de la decisión que la persona tome ante esa información.
La suya es una misión cargada de resultados eternos. El Salvador no confió la obra del Evangelio a Pedro individualmente. En una ocasión ulterior, repitiendo las palabras que fueron dichas a Pedro, las aplicó directamente a la iglesia, y eso está en Mateo 18 del 15 al 18. Esa ocasión habría sido perfecta para haber dicho, bueno, y Pedro es el que decide quién es borrado de la iglesia y quién no es borrado. No, Señor, las aplicó a la iglesia. Y lo mismo fue dicho en sustancia también a los 12 como representantes del cuerpo de creyentes. Entonces no era solamente Pedro, sino también los otros 12. Si Jesús hubiese delegado en uno de los discípulos alguna autoridad especial sobre los demás, no los encontraríamos contendiendo con tanta frecuencia acerca de quién sería el mayor. Se habrían sometido al deseo de su maestro y habrían honrado a aquel a quien él hubiese elegido. ¿Recuerdan cuál era el debate de ellos justo antes de la ceremonia de la humildad, del lavamiento de los pies? ¿Quién sería el mayor? Eso lo tenían en su corazón hasta en ese momento. Si hubiese Jesús colocado alguna supremacía sobre alguno de los 12, ellos se habrían sometido. Además, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, ¿quién fue el que en realidad lideró la primera conferencia general de los adventistas del séptimo día? Santiago. Pues Santiago. Bueno, siga leyendo. En vez de nombrar a uno como su cabeza, Cristo dijo de los discípulos: no queráis ser llamados rabí, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, es Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón. Dios, quien puso todas las cosas bajo los pies del Salvador, diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. La iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento. Ha de obedecer a Cristo como su cabeza. No debe depender del hombre, ni ser regida por el hombre. Muchos sostienen que una posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer. Dios no sanciona, o sea, no aprueba esta pretensión. Vamos al asunto. ¿Qué declara el Papa? Que si él dice que este papel es blanco, es negro, usted tiene que aceptarlo porque él es su conciencia. La conciencia es la voz de Dios. Nadie puede colocarse en el lugar de su conciencia. Él mismo dice: yo soy el que defino qué es bueno y qué es malo. No, Señor, es mi conciencia. Sí, aquí al final dice: el Salvador declara: todos vosotros sois que hermanos. Todos están expuestos a la tentación y pueden errar. No podemos depender de ningún ser finito para ser guiados. Si Jesús hubiese edificado su iglesia sobre Pedro, habría negado su divinidad, y al día de hoy no habría ni rastros de la iglesia cristiana. Pregunta: ¿poseen los papas la sucesión apostólica? Escuche. El texto que leí atrás está en el Deseado de todas las gentes, capítulo 45, Previsiones de la Cruz, página 381 a 383. El asunto de la sucesión apostólica. Este principio, hacer las obras de Abraham, dice el testimonio de Jesús en el mismo libro, el Deseado de todas las gentes, se aplica con igual propiedad a una cuestión que ha agitado por mucho tiempo al mundo cristiano. 2 puntos. La cuestión de la sucesión apostólica. La descendencia de Abraham no se probaba por el nombre y el linaje, o sea, la raza, sino por la semejanza del carácter. La sucesión apostólica tampoco descansa en la transmisión
de la autoridad eclesiástica. O sea, que la pretensión de la transmisión de la autoridad eclesiástica de la Iglesia Católica Romana es un engaño, es una presunción, es un engaño. Hay una coma y dice en qué realmente descansa esa transmisión, en la relación espiritual. Una vida movida por el Espíritu de los apóstoles, el creer y enseñar las verdades que ellos enseñaron. Esta es la verdad, la verdadera evidencia de la sucesión apostólica. Es lo que constituye a los hombres sucesores de los primeros maestros del Evangelio. Entonces, si usted está haciendo lo que hacían Pedro y los demás apóstoles, espiritualmente hablando, y si su vida está intentando por lo menos hacer no todo lo que ellos podían hacer, pero por lo menos se está intentando seguir esos pasos. Este texto dice aquí que sobre usted descansa la sucesión apostólica. Hay otro problema. Título: Apóstoles casados versus el celibato católico. Como ustedes saben, por allá por el siglo IV, V, no estoy seguro, fue introducido el celibato en la naciente Iglesia Católica que comenzó a formarse a partir del siglo IV, conforme al cumplimiento de la profecía de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4, ampliamente detallada en los capítulos 2 y 3 del conflicto de los siglos. Allí se estaba tomando forma la nueva Iglesia Católica por la apostasía de la Iglesia cristiana, pero siempre hubo un remanente que se mantuvo fiel. Vuelva a leer el capítulo 2 y el capítulo 3 del conflicto de los siglos. Pues bien, se instituyó el celibato muy temprano en esa iglesia que se fue formando. Se había descartado el pastorado y el sacerdocio babilónico, que era realmente la religión del Imperio Romano, la religión babilónica, se implantó ahora supuestamente como sacerdotes de Cristo. Es una verdadera blasfemia, un desafío al cielo y una aberración. Es horrible. Pues bien, acerca de ese asunto del celibato católico, vamos a leer algo de la Biblia. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón. Simón es Simón Pedro, ¿no? Y Andrés, con Jacobo y Juan. ¿Y la suegra de quién? De Simón. De Simón Pedro. Ah, Pedro tenía suegra. Si tenía suegra, tenía esposa, tenía familia, era casado. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella, a Jesús. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Marcos 1, 29, 30, 31. Pero ¿será que los demás apóstoles también eran casados? Lea conmigo. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, o sea, por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y el Espíritu Santo le coloca aquí a Pablo el nombre de Cefas, que es Petros, que es Pedro. Y Pedro reconfirma que Pedro era casado. ¿Y quiénes? Y los demás apóstoles. Hermanos, una declaración rotunda. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. Y comenzamos hablando de que vienen los mejores días de esta iglesia, porque viene el éxodo de los hijos de Dios, de todos los sistemas de adoración que hay en este planeta, que ya sean hijos de Dios, o que durante el derramamiento del Espíritu Santo se van a convertir. ¿En qué se van a convertir? En hijos de Dios. Para el cumplimiento de Juan capítulo 10, versículo 16. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor.
Y alguien dirá, si yo dejo aquí el video, ¿salir para dónde? Si estudia esto, lo investiga y se convence de que el sacerdocio católico no es bíblico, de que las pretensiones de la sucesión apostólica, de que Pedro fue el primer papa, eso no es bíblico, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿y para dónde salgo? Vamos a Apocalipsis 12:17. Allí Dios dice para dónde debe salir. Vamos a leerlo, Apocalipsis 12:17. Allí dice, ¿para dónde debe salir? Entonces el dragón, o sea, el diablo, se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia. Hasta ahí está hablando de la iglesia apostólica y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de esa iglesia apostólica. Y lo describe con dos características: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Alguien dirá, yo sé que hay más de 200 iglesias mesiánicas que guardan los 10 mandamientos de la ley de Dios, incluyendo el sábado. Pero son mesiánicas porque no consideran a Cristo, no lo consideran divino. Hay una iglesia judía que guarda el sábado, pero no acepta a Jesús como el Mesías. Y hay más de 400 iglesias evangélicas, la mayoría muy pequeñitas, algunas realmente son grupos, que también guardan el sábado. ¿Para cuál de ellas me voy? Aquí dice que hay otro requisito que tienen que cumplir. Tienen el testimonio de Jesús. Abra su Biblia, vaya a Apocalipsis 19:10 y lea conmigo. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La única iglesia que tiene el verdadero don profético, espíritu de profecía, eso es el testimonio de Jesús. Y guarda los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y tiene el fundamento apostólico y enseña lo que enseñaban los apóstoles. Es la iglesia adventista del séptimo día. Averigüe, busque, visite una iglesia, solicite estudios bíblicos y con mucho gusto se los daremos. Muy bien, hermanos, vamos a cantar un himno, vamos a hacerlo. ¿Quién nos ayuda acá con él? El himno, y alguien me ayuda a mover aquí de nuevo a su sitio. Nosotros tenemos toda esta información, hermanos, tenemos toda esta luz y Dios nos va a cobrar si allá se puede ver. ¿Sí? No, cantemos el himno. ¿Sí va funcionando? Póngalo así porque se demora en prender. Sí, está bien. Es el antiguo, ¿cierto? 177. Es el antiguo. Muy bien, vamos a buscar el himno. Podemos ir estirando las piernas, nos colocamos en pie. Tenemos la responsabilidad de llevar esta información a quien no lo sabe, no lo entiende. Nosotros estamos en países católicos. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias
delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Santo Padre, Señor y Dios, estos son los últimos días de este planeta. Las noticias mundiales nos demuestran que esta situación de la inseguridad, de la violencia, de los desastres naturales, de la corrupción, de las conspiraciones, irá empeorando cada vez más. Y solamente, Señor, te elevo una petición, que cumplamos con nuestro deber de ir y llevar toda esta información, nosotros que la tenemos y la entendemos, para aquellos que están siendo tan vilmente engañados. Que en el resto de este santo sábado, Señor, mantengamos nuestras almas sumisas a la guía, a la iluminación, a la dirección del Espíritu Santo. En el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén. Amén.